Ser padre es uno de los trabajos más difíciles y en muchas ocasiones uno de los menos apreciados que podrían existir. Es una labor de múltiples años en la que los padres se esfuerzan a desmedida para proteger al hijo de lo retorcido que puede ser el mundo, o al menos es lo que intentan hacer hasta que el hijo haya crecido lo suficiente para hacerles frente. Pero ¿qué pasaría si no solamente sintieras que fallaste como padre, sino que además la persona que le hizo tanto daño a lo más importante en tu mundo fuese alguien en que confiabas plenamente? Esta es la historia de Gary Platch, un padre que al saber los horrores por los cuales tuvo que pasar su hijo, decidió tomar una acción verdaderamente drástica. Antes de empezar, por favor, recuérdenle al botón de me gusta que siempre podrá confiar en ustedes. Y cuando se distraiga, lo apuñalan por la espalda. O por lo menos denle un clic. Les agradecería mucho si lo hacen cambiar de color. Sin más por agregar, empecemos. Entre 1982 y 1983, Leon Gary Platch, un camarógrafo, y su esposa, June Platch, estaban pasando por una etapa difícil de su matrimonio. Tras muchos años juntos, la pareja originaria de Luisiana tuvo que aceptar que las cosas entre ellos ya no estaban funcionando, así que eventualmente decidieron que lo mejor era separarse. Como cualquier pareja pasando por un divorcio, tanto June como Gary estaban bastante preocupados sobre el futuro de sus hijos. ¿Quién tendrá la custodia? ¿Tendrán que cambiarse de escuela? Ese tipo de cosas. Como cualquier hijo de una pareja separada puede constatar, los primeros meses de un divorcio pueden ser bastante difíciles, y si no se manejan con cuidado, pueden llevar a una terrible sensación de abandono, o incluso a una situación en la cual un padre trata de poner a los hijos en contra del otro, lastimando significativamente la relación de los hijos con uno o ambos padres, de manera muchas veces irreversible. Afortunadamente, tanto Gary como June trataron de dar siempre lo mejor, pensando en el bien de los niños. Así, la familia Platch comenzó a buscar asesoramiento por parte de la psicóloga del colegio de sus hijos. Tras algunas sesiones, la psicóloga comenzó a recomendar las actividades extracurriculares de la escuela. Es muy importante mantener cierta estabilidad en la vida de los hijos. Deberían inscribirse a alguno de nuestros programas. Tenemos unas clases increíbles de fútbol americano, tal vez fútbol soccer, básquetbol, béisbol, no lo sé, pero deberían considerarlo. Pareciendo algo bastante lógico, los hijos de la familia comenzaron a practicar fútbol americano. Si bien a los chicos les gustaba el deporte, la realidad es que servía más como un escape de la complicada situación que estaba ocurriendo en casa. Todo parecía ir bastante bien. Los niños estaban descubriendo nuevas pasiones, y sus padres sentían que estas actividades realmente estaban funcionando, realmente estaban ayudando a que los hijos manejaran bien todo el proceso. Teniendo esto en mente, es fácil entender cómo se sintió Gary cuando vio en la televisión un anuncio para la escuela de karate del entonces hombre de 25 años, Jeffrey Doucette. Seguramente pensó que sería una buena idea llevar a sus hijos. Una clase de prueba no estaría de más, pensó. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Los niños estaban fascinados, particularmente el hijo mayor, Jody Platch, de entonces 10 años, quien terminó enamorado del deporte, al grado de que decidió abandonar todas sus demás actividades extracurriculares para centrarse exclusivamente en la práctica del karate. Tanto June como Gary no podrían estar más satisfechos, especialmente con el profesor, Jeffrey, quien los invitaba constantemente a clases abiertas y a competencias donde podían ver a Jody no solo competir, pero además destacar, ganando uno que otro trofeo. Por si fuera poco, el profesor era muy querido por todos, no solo por Jody, sino por los demás hijos de la familia y los demás jóvenes que practicaban karate en la escuela, quienes lo consideraban un modelo a seguir. Entonces, cuando Jeffrey comenzó a involucrarse un poco más en la vida de los Platch, al grado de que, entre otras cosas, se ofreciera a pasar por Jody a su casa para llevarlo a la escuela o a competencias, la madre no pensó gran cosa al respecto. Al final de cuentas, era alguien bastante respetado por la comunidad, alguien a quien habían invitado a cenar en múltiples ocasiones y con quien intercambiaban tarjetas de Navidad. Creo que pueden imaginarse a dónde va todo esto. Es una historia que parece demasiado buena para ser real, ¿o no? La horrible realidad es que Jeffrey era una persona completamente enferma. Alguien que solamente trataba de ganarse a los padres
para poder cometer perversiones con sus hijos. Poco a poco se ganaba la confianza de los estudiantes, particularmente de aquellos en condiciones vulnerables o quienes no tenían mucho contacto con una figura paterna, como era el caso de Jody, quien tras el divorcio vivía exclusivamente con su madre y hermanos. De tal manera que este enfermo comenzaba tocando las partes íntimas de estudiantes con la excusa de corregir posturas, o hacía comentarios indecentes sobre el físico de los alumnos, e incluso los invitaba a tomar duchas de cuerpo completo en grupos con él, especialmente al final de las clases. Tal vez se preguntarán, ¿cómo pueden ocurrir este tipo de cosas sin que nadie dijera algo al respecto? Pero deben recordar que no solo eran los 80s, una época en la que existía muy poca conciencia sobre este tipo de situaciones, sino que además el objetivo de Jeffrey eran chicos preadolescentes, particularmente de 6, 8, 10 años, quienes todavía están en desarrollo y que probablemente no pensaron mucho al respecto. Después de todo, Jeffrey en muchas ocasiones fungía como la única figura paterna de estos jóvenes. Pasaron los meses y Jeffrey seguía siendo una parte constante de la vida de los niños Platch, especialmente de Jody, por quien seguía pasando a diario, llevándolo de la casa a la escuela y de regreso, hasta una fatídica tarde de febrero 1984, a más de un año de que iniciaran las clases. Jeffrey pasó a ver a la madre, June, como cualquier otro día, y tras un tiempo de conversar superficialmente, le preguntó si Jody podía apoyarlo a acomodar algo en su apartamento. La madre aceptó, Jody se subió al auto y se fue en el auto del hombre, mientras la madre todavía los despedía desde el portón, sin saber cuánto tiempo pasaría antes de que pudiese volver a ver a su hijo. Pasaron un par de minutos, luego un par de horas, y el sol se comenzaba a poner. June comenzaba a preocuparse, por lo que decidió llamar a Jeffrey, pero este no contestó. La madre trató de tranquilizarse. Al final de cuentas, Jeffrey era una persona de confianza, pero a medida que pasaba el tiempo y se hacía más y más de noche, los nervios de June fueron más fuertes. Así que decidió llamar a las autoridades, pensando que a lo mejor habían estado en algún tipo de accidente o alguna cosa similar. La policía visitó el departamento de Jeffrey, pero no encontraron rastro alguno de cualquiera de los dos. Con el paso de los días, se descubrió que la tardanza no había sido mera casualidad o algún tipo de accidente no reportado, sino que Jeffrey había manipulado a Jody para que ambos abordaran un autobús con destino a California, a más de 3,000 kilómetros de distancia de la vivienda Platch. Para que se den una idea, es más o menos la misma distancia que hay entre las capitales de México y Colombia, o en su defecto entre la capital de Argentina y la capital de Brasil. La manipulación había llegado a tal grado que antes de partir, Jody había permitido que se le tiñera el cabello a un color más oscuro, mientras Jeffrey se había rasurado la cabeza para aparentar ser el padre del joven. Una vez en California, alquilaron un cuarto en un motel, donde por múltiples días Jeffrey abusaba constantemente del ahora niño de 11 años. Día tras día, la integridad física y mental de Jody fue dañada, hasta que eventualmente Jody logró hacer una llamada a casa. Al poco tiempo, Jeffrey tomó el teléfono y amenazó a June, diciendo que si quería volver a ver a su hijo, tendría que ir junto con el resto de los niños a California. Pero para entonces, la policía ya había interceptado la llamada. El 1 de marzo de 1984, casi un mes de su desaparición inicial, el niño pudo finalmente reencontrarse con su familia, tras una incursión policíaca en el cuarto donde lo tenían cautivo. Gary estaba increíblemente frustrado. Sentía una gran impotencia al haber fallado en su trabajo como padre, no solo por no haber podido proteger a su hijo, sino que además se sentía hasta cierto grado culpable por haber incitado a Jody a iniciar las clases de karate en primer lugar. Al trabajar como camarógrafo para la cadena de noticias locales, Gary rápidamente se enteró que el secuestro no había sido impulsado por deseos monetarios como había pensado inicialmente, sino que fue una forma para que Jeffrey pudiese cumplir sus retorcidos deseos con el niño. Al enterarse de esto, la frustración de Gary rápidamente se convirtió en rabia y pidió que se le considerara como el camarógrafo principal
durante todo el proceso. Sin embargo, debido al enorme conflicto de interés, la cadena no le permitió a Gary estar cerca del caso en ningún momento. Gary cayó en una espiral de depresión, por lo que pasaba la mayor parte de los días en un bar local, preso del alcohol. O al menos, eso es lo que Gary quería que la mayoría creyera. El 16 de marzo de 1984, llegó el avión con Jeffrey para iniciar el proceso legal en su contra. Mientras era escoltado a lo largo del aeropuerto, y mientras los medios grababan la situación, un hombre con lentes oscuros y gorra, quien aparentemente estaba realizando una llamada, se dio la media vuelta para hacerle frente al abusador, y en un breve momento, Jeffrey cayó al suelo, mientras quien cometió el ataque era sometido por los oficiales. A los pocos segundos, alguien de los medios locales reconoció a quien había jalado el gatillo, exclamando en voz alta: ¿Por qué, Gary? ¿Por qué? Así es. Gary Platch, el padre del niño que había vivido la pesadilla, decidió hacer justicia por su propia cuenta. La pregunta no era para saber el motivo. A fin de cuentas, era bastante obvio. La verdadera pregunta es: ¿por qué lo hizo frente a las cámaras? La realidad es que esas noches en las cuales Gary aparentemente ahogaba sus penas en alcohol, en realidad terminaron transformándose en un medio por el cual Gary logró obtener información de sus compañeros que estaban cubriendo el caso, y que de vez en cuando dejaban salir información sensible tras beber unas cuantas copas de alcohol. Gary rápidamente fue enjuiciado por el coma y la posterior muerte de Jeffrey. Él sostuvo que había hecho lo correcto, que cualquier otro padre que estuviese en su lugar hubiese hecho lo mismo, argumentando que solamente quería evitar que alguien más tuviese que pasar por la misma pesadilla que él y el resto de su familia acababan de pasar. Lo sucedido en el aeropuerto y los argumentos que dio Gary dividieron a la nación. ¿Acaso había hecho lo correcto? Había argumentos razonables de los dos lados de la moneda. Tras todo el proceso legal, el padre fue sentenciado con 7 años de cárcel. O al menos, esa fue la decisión original. Pero después de una segunda evaluación, su sentencia fue reducida a 5 años de libertad condicional y 300 horas de servicio comunitario. Personalmente, creo que Gary se encontraba en una situación bastante difícil. Pero al final del día, no puedo culpar a un padre por querer proteger lo más importante en su vida: sus hijos. Y hablando de hijos, Jody inicialmente no pudo perdonar a su padre por asesinar a quien consideraba su mejor amigo. Con el paso de los años, el joven logró comprender por qué Gary decidió hacer justicia con sus propias manos. Y aunque hubiese preferido que fuese la ley quien hubiese hecho la justicia, eventualmente decidió hacer las paces con su padre. Por otro lado, June, la ex esposa de Gary, dijo que si bien Gary no le había contado nada de lo que tenía planeado, apoya totalmente las acciones que terminó tomando, llegando incluso a decir que si lo hubiese contado, le hubiera encantado por lo menos darle un ride al aeropuerto. Aunque la verdadera pregunta es: ¿qué opinan ustedes? ¿Gary hizo lo correcto? Me encantaría saber qué opinan aquí abajo en los comentarios. La verdad es que sí, me interesa bastante. Pero bueno, eso sería todo por este video. No olviden recordarle al botón de me gusta que siempre podrá confiar en ustedes. Y cuando se distraiga, lo apuñalen por la espalda. O por lo menos, denle clic. Les agradecería bastante si lo hacen cambiar de color. Sin más por decir, si quieren escuchar más historias oscuras, aterradoras o que simplemente me parecen interesantes, por favor, consideren suscribirse. Me ayudaría bastante. Hasta entonces, mi nombre es Vago y espero que estés muy bien. Muchas gracias por ver este video. Bye bye.